buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles como ya es costumbre. Todos los viernes a esta hora de la mañana, 9 en punto, hora en que iniciamos su programa La Voz del Maestro, una producción de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un espacio que lo hemos convertido como un espacio de deliberación para el comentario, para el análisis y la discusión en materia educativa, pero también sobre el quehacer del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y concretamente aquí de la sección 30 del CENTE. La semana anterior tuvimos una visita muy importante aquí en cabina. Estuvo con nosotros el profesor Jesús Rafael Méndez Sala, secretario general de la sección 30 del CENTE. Hoy también tenemos un invitado de lujo, pero antes le doy la bienvenida, antes de presentarlo, le doy la bienvenida a mi compañera en la conducción, a la licenciada Leti Compeán. ¿Cómo estás, Leti? Muy buenos días. Muy buenos días, profe Pedro, con el mismo entusiasmo de siempre e invitando a la sociedad tamaulipeca para que nos acompañen y se quede con nosotros, porque como siempre ponemos en esta mesa de diálogo la información que se genera desde la sección 30 de maestros, porque somos un enlace de comunicación entre el sindicato de maestros, la sociedad y por supuesto los padres de familia. Leti, hoy nos acompaña aquí en cabina, está con nosotros en La Voz del Maestro, este programa en vivo que transmitimos desde la capital de nuestro estado, el profesor Francisco González Mena, representante del Comité Ejecutivo Nacional en nuestro estado de Tamaulipas, a quien le damos la bienvenida a este espacio del Magisterio Tamaulipeco. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer a Radio Tamaulipas y en especial a este programa La Voz del Maestro la oportunidad que nos dan de estar con sus radioescuchas. Profesor, pues en términos generales, ¿cuál es la función a propósito de la representación del Comité Nacional del CENTE en los estados de la República? ¿Cuál es la función que tiene el sindicato que ustedes representan? ¿Y cómo vienen con sus planes de trabajo para lo que es este inicio del ciclo escolar? Bien, yo lo dividiría en tres rubros fundamentales. El primero es asumir la representación de nuestro presidente nacional y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el maestro Juan Díaz de la Torre, ante el gobierno del estado. En todos y cada uno de los estados de la República y en el Distrito Federal hay un representante del Comité Ejecutivo Nacional en cada una de las secciones, si hay estados que tienen dos o hay estados que tienen una, como es el caso de Tamaulipas. Y a todos y cada uno de nosotros se nos acredita mediante un documento dirigido al Ejecutivo del Estado para que sepa que en la agenda nacional nuestro presidente tiene un representante. La segunda sería el de asesorar, el de, con la experiencia que tiene uno, poder contribuir a la mejora del trabajo sindical en cada una de las entidades. Y el tercero, coadyuvar a que se vaya realizando la agenda nacional que en este ciclo escolar será muy amplia del sindicato. Entonces yo creo que esos serían los tres ejes fundamentales sobre los cuales gira el trabajo de un representante nacional. Este pasado día lunes, Paco, se dio de manera formal el inicio de un nuevo ciclo escolar. Sabemos que se han desarrollado muchas expectativas, se han planteado diferentes estrategias. De hecho, la sociedad actual está atravesando por una transformación en distintos ámbitos de la vida social. En ese sentido, ¿cuáles serían las expectativas para este nuevo ciclo desde el ámbito del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Lo comentó nuestro presidente nacional. Hoy diríamos que es un inicio de ciclo escolar diferente. Todos sabemos el día de ayer ya fueron aprobadas en el Congreso de la Unión lo que se refiere a la ley, a las modificaciones a la Ley General de Educación y lo que se refiere al reglamento del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y esto, sin lugar a dudas, hace un parteaguas en la historia del sistema educativo en México. Nosotros, como organización sindical, como dirigencia, como maestros, siempre le apostamos a la necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo. Nosotros lo dijimos desde enero de este año. La reforma educativa no solamente era una evaluación como tal, una evaluación administrativa o un cambio administrativo, se tenía que revisar de fondo todos y cada uno de los rubros que conllevan o que nos acercan a tener una calidad educativa. Y hoy ya es prácticamente 2/3 se han aprobado, solamente queda en la mesa de la discusión lo que corresponde al sistema profesional de carrera, que eso se va a revisar en el próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión,
Pero nuestro presidente nacional ayer lo decía en un posicionamiento muy importante. Estas transformaciones tienen que llevarnos a tener un sistema educativo real que evalúe no solamente el conocimiento del trabajador de la educación para mejorarlo, para capacitarlo, para convertir sus deficiencias en fortalezas, sino también para conocer cuáles son las desigualdades que hay en el sistema en este país. Lo hemos dicho, no es lo mismo el niño de Nuevo León que el niño de Oaxaca, no es lo mismo el niño de Tamaulipas que el niño de Guerrero, no son las mismas condiciones de infraestructura en las que labora un maestro de esas regiones como con las que se trabajan aquí en este estado o en otros estados de la República, y entonces todo eso se tiene que evaluar. Lo decíamos también, si algo tenemos que evaluar, y ya lo dijo el presidente de la República, es el financiamiento que tiene el sistema educativo. Se ha hablado mucho de las cuotas escolares, se ha hablado mucho de que no se deben de pedir cuotas escolares, pero nunca se ha hablado de cómo se mantienen los espacios educativos, de quién pinta las escuelas, de quién le paga al intendente donde no lo hay, de quién paga los vidrios, de quién paga los focos, de quién paga prácticamente todas las necesidades que tiene un plantel educativo, que no solamente es el edificio como tal. Y entonces cuando se trate de eso, cuando se hable de que eso también necesita inversión, pues entonces las cuotas escolares tendrán que ir desapareciendo. Alguien me decía, ¿son válidas o no son válidas? Y yo les decía, no es hablar de que si son válidas o no, son necesarias porque los padres de familia lo tienen que hacer, si no, ¿quién lo va a pagar? Paco, en esa misma asociación de ideas, el día de ayer hubo una rueda de prensa en el edificio que ocupa la sección 30 aquí en Tamaulipas. Por supuesto, estuvo atendida por nuestro secretario general, el profesor Jesús Rafael Méndez Salas. A esa también asististe en tu condición y en tu calidad de representante del Comité Nacional. ¿Podrías hacernos algunos pormenores sobre esta rueda de prensa? Sí, prácticamente fue el manifiesto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en Tamaulipas, del secretario general, sobre cuál era nuestra posición en cuanto a las reformas. Y fuimos muy categóricos, el maestro Rafael así lo hizo, como unos minutos antes lo había hecho nuestro presidente nacional. Nosotros apoyamos la reforma como trabajadores de la educación. ¿Y por qué apoyamos la reforma? Porque son propuestas del sindicato. El Instituto Nacional de Evaluación fue una propuesta de la organización sindical. El que fuera independiente tanto de la Secretaría de Educación Pública como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue una propuesta del sindicato. ¿En qué estábamos en su momento o en qué diferíamos? De que la evaluación tiene que ser para mejorar, que la evaluación tenía que servir para ver en qué estamos mal los trabajadores de la educación. No que fuera agresiva, no que fuera señaladora, no que fuera punitiva, ¿no? En eso nunca estuvimos de acuerdo. Entonces, por señalar algunos, esos eran uno de los puntos de los que fue propuesta de la organización sindical, y por ende nosotros estábamos a favor de esa reforma educativa. Sabíamos como maestros que el sistema educativo tenía que cambiar. Y ayer lo dijo tanto el presidente nacional como nuestro secretario general aquí en la sección 30, creo que estas reformas que se están dando son para mejorar, son para encontrar una mejor calidad educativa, son para tener un sistema educativo fuerte. Profe, el CENTE como organismo sindical está atravesando por una nueva etapa. Sabemos que se han visto en la necesidad de replantearse ante la sociedad. ¿Qué se puede esperar por parte de los maestros y los padres de familia? ¿Qué pueden esperar de ustedes? Bueno, no podríamos entender un cambio en el sistema educativo si el sindicato también lo cambiara. Y hablamos de que tenemos que cambiar todos, tiene que cambiar el trabajo de la organización sindical, pero también tienen que cambiar los dirigentes. Debemos de ser más profesionales como dirigentes. Esto ha sido una estrategia ya generada por nuestro presidente nacional. De hecho, se acaba de presentar a las representaciones nacionales, en unos días se llevará a cabo la presentación con el Secretariado Nacional. Hay que señalar que dentro de ese equipo de trabajo que ha redactado este Plan Estratégico 2012-2018 del Comité Ejecutivo Nacional, el maestro Rafael Méndez Salas, junto con otro secretario general, es decir, 2 secretarios generales solamente del país están en esa comisión, que es el de Chihuahua y ese de aquí de Tamaulipas, están en este trabajo donde se está realizando y se está puntualizando cada uno de estos puntos. Entonces eso es lo que quiere el sindicato, ¿no? Quiere un sindicato diferente, queremos un trabajo que le permita al maestro, al trabajador de la educación en su conjunto, ver en la organización esa defensa de sus derechos,
ese trabajo que le acerque los servicios. De hecho, se busca un sindicalismo de servicios, un sindicato diferente. Este plan estratégico tiene 21 ejes que se van a estar realizando en los próximos 5 años prácticamente. Y dije 2012 porque la gestión del Comité Ejecutivo Nacional empieza desde hace prácticamente un año, entonces por eso es que se habla del 2012, aunque se dé a conocer en el 2013. Y entonces, por señalarles algunos, este año se pretende que el CENTE, con trabajos, con libros de maestros que se han dedicado toda su vida a ello, puedan participar en la Feria Internacional del Libro. Sí. Ya compañeros de la sección 30 en comisión han estado empezando a invitar a maestros que tengan obras literarias, que tengan libros, que tengan revistas, que las hayan publicado para presentar estos documentos en la próxima Feria Internacional del Libro que se realizará este mismo año. Entonces hay la agenda internacional. Nuestro presidente nacional ha sido muy enfático esto, el trabajo del CENTE como organización gremial tiene que estar no solamente en este país, sino tiene que estar en el mundo. Apenas hace unos días visitó la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahí hay una organización que se llama TOAC, por sus siglas en inglés, que son todas las organizaciones gremiales que tienen todos los países que conforman la OCDE, pasando por Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Finlandia, por señalar algunos, y obviamente México. Entonces lo que se pretende es que haya un intercambio del trabajo que realiza el sindicato, de los trabajos que realizan los maestros hacia esos países, que no solamente nos quedemos aquí. La única forma de crecer, y eso nos ha dicho nuestro presidente, la única forma de crecer es también saliendo de nuestras fronteras, ¿no? Saber cómo están hacia afuera para ver qué podemos mejorar hacia adentro. Con la reforma, profe, se hablaba también, bueno, más bien había la inquietud por parte de los docentes de perder su trabajo después de ser evaluados y no acreditar. ¿Cuál es la situación ahí? Ahí cambió, fue radical el cambio, el discurso cambió. Inicialmente nosotros nunca lo aceptamos ni lo aceptaríamos. Creo que si algo aspira el trabajador es que los derechos conquistados a través de su trayecto laboral se tienen que respetar. Nosotros, nuestro presidente nacional asistió precisamente a la OCDE a hablar sobre los derechos de los trabajadores de la educación en México, estuvo en la UNESCO, habló con la CONAGO, con la Confederación Nacional de Gobernadores, presentó un documento en el Congreso de la Unión, en la Comisión de Educación, estuvo con los senadores, asistió a la Coparmex para hablar de todo esto que ha conquistado el trabajador a través de los años. Y bueno, hoy es muy enfática la propuesta o el punto que viene en ese renglón, ¿no? Ningún trabajador de la educación de base verá en riesgo su labor después de la tercera evaluación. Esto también nos obliga, y hay que señalarlo, nos obliga como maestros a seguirnos preparando, nos obliga como trabajadores de la educación a ser mejores y obviamente no esperar un cambio de actividad, que es la propuesta, si es que no estamos aptos para estar frente a grupo, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que nosotros como maestros haremos lo que nos toca, seguiremos cumpliendo como ha sido históricamente nuestra obligación, y en ese punto diría, no habrá riesgo, esto hay que decirlo muy puntualmente, a todos los trabajadores de la educación no estará en riesgo su trabajo. Efectivamente, Paco, recuperando un poquito el planteamiento anterior en relación a los 21 ejes estratégicos que plantea el CENTE, son la evidencia viva de un replanteamiento, de reconceptualizar la función del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ante la nueva realidad que se vive en el país. Es decir, trascender el ámbito meramente gremial, del quehacer meramente gremial, donde únicamente se hacen trámites de cambio de inscripción, de préstamos y de otras cosas que tienen que ver efectivamente con el quehacer de todo gremio, pero es ir más allá de esa actividad. Yo creo que todavía hay algunos otros puntos que en ese sentido sí nos gustaría que ahondaras un poco, así como comentas efectivamente la participación del Magisterio Nacional en la Feria del Libro 2013 en Guadalajara, Jalisco.
a celebrarse el próximo mes, y en donde pues haríamos acto de presencia a través de las obras literarias de los maestros que han publicado en revistas especializadas, que han elaborado o hecho algún libro en materia educativa, y esto sería de alguna forma hacer presencia en estos eventos tan importantes. Yo en ese sentido me gustaría que siguiéramos comentando sus puntos, pero antes vamos a ir a un corte. Les comentamos a ustedes que nos están sintonizando, está con nosotros aquí en cabina el profesor Francisco González Mena, representante del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Tamaulipas. Si gustan hacer algún planteamiento, comuníquense con nosotros, los teléfonos están abiertos, 31 260 42 y 31 53 41. Estamos a sus órdenes. Vamos a continuar, vamos a un corte y regresamos. Bien amigos, regresamos después de esta pausa. Comentábamos, está con nosotros el profesor Francisco González Mena, representante del Comité Ejecutivo Nacional aquí en nuestro estado de Tamaulipas por parte de nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antes del corte, Paco, comentamos sobre esos puntos estratégicos de la agenda nacional y abordaste de manera explícita dos de ellos. En ese sentido quisiera, si pudieras abordar algunos otros que son prioritarios o que estén de acuerdo a los tiempos, ya que estarse cumpliendo. ¿Nos podrías ampliar esta información? Sí, como no, hay otro muy importante, ¿no?, que es el sistema de capacitación y formación profesional del sindicato. Ya hay una comisión designada por nuestro secretario general aquí en la sección 30, el maestro Rafael Méndez Salas, para que nos aboquemos a revisar cómo están las escuelas que son formadoras de docentes que imparten estudios de licenciatura, de maestría, doctorados, posgrados, que tengan algún vínculo con la organización sindical. Nosotros, como organización gremial, llevaremos una propuesta a nivel federal para presentar qué escuelas pueden contribuir a esta mejora profesional del trabajador de la educación. Pero para ello necesitamos tener una radiografía. Claro. Y esta radiografía es la que se está llevando a cabo. ¿Cuántos planteles educativos de este tipo tenemos? ¿Cuál es la infraestructura que tienen? ¿Cuál es la capacidad que tienen en todos y cada uno de ellos? Los servicios que tiene cada uno de los planteles. Y entonces, cuando veamos cuáles son las idóneas, pues entonces esto se presentará a nivel federal. Esto se está llevando en todo el país, esto hay que señalarlo, en todos y cada una de las entidades se tiene que dar esta radiografía. Y bueno, nosotros esperamos tener esta información a más tardar en una semana para que podamos presentarlo esto. Eso es en cuanto a ello. Lo otro es un trabajo que se llama embajadores del CENTE. ¿Qué es esto? Personas de un alto nivel, de un alto prestigio, llámese deportistas, historiadores, educadores, que permitan conocer, o que ellos nos permitan conocer la historia del CENTE y cómo se puede hablar de los trabajadores de la educación. Obviamente todo esto en un marco de mejora importante en cuanto a la imagen. Si algo se está dañando en estos momentos, virtud a este proceso de trabajo que se está llevando en el Congreso de la Unión, es la imagen de los maestros. Estas acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin lugar a dudas, contribuyen a que esa imagen se siga deteriorando. ¿Por qué? Pues porque el televidente, que además es algo que vende, ustedes revisan y empiezan los noticieros a las 6 de la mañana y lo primero que vemos es eso, y el señalamiento, los maestros. Entonces, ante el televidente, pues no se dice que son los compañeros, porque además son compañeros de nosotros de la coordinadora, sino se piensa que es el maestro en general. Sí. Y esto hay que puntualizarlo, son maestros muy identificados de la sección 22 de Oaxaca, son algunos maestros del Distrito Federal y un mínimo grupo de maestros de Michoacán, de la sección 18 de Michoacán. Entonces, si nosotros revisamos eso, hablamos de que más del 95%, hasta el 98% de los maestros están cumpliendo con su obligación y su alta responsabilidad. Nosotros como organización gremial, y ayer lo decía nuestro presidente nacional y aquí en Tamaulipas, el maestro Rafael Méndez Salas, nosotros invitamos a los compañeros que disienten en su forma de exigir o disienten en su forma de manifestarse, para que en la mesa del respeto, en la mesa de la plática, podamos revisar qué puede cambiar. Nadie tiene el derecho de tener como rehenes a los niños por una situación de orden personal, esto que debe quedar muy claro. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se opone rotundamente a ese tipo de manifestaciones. En un país plagado de violencia,
nosotros no podemos contribuir ni estar generando violencia, como rompiendo las instalaciones o agrediendo las instalaciones del Congreso de la Unión, tomando calles, violentando y agrediendo y destruyendo el patrimonio de mucha gente que no sabemos con qué sacrificio tuvo un vehículo y vimos cómo los destruyen, ¿no? Entonces, son actos vandálicos totalmente, a los nada, cuales el CENTE desaprueba. Nada tiene que ver con nosotros, ayer lo puntualizamos. Los profesionales de la educación estamos en las aulas cumpliendo con nuestra obligación. Lo otro, nada tiene que ver con los maestros. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en la inauguración del ciclo escolar 2013-2014, dijo textualmente: haremos de la educación la fuerza transformadora de México en el siglo XXI. En esta asociación de ideas, profe, ¿qué papel desempeñará el CENTE para hacerlo realidad? Yo creo que todos estamos convencidos que el camino ideal para transformar a un país es la educación. Los países de primer mundo, Finlandia, Canadá, Australia, que ellos, por señalar algunos, conforman la Internacional de la Educación a nivel mundial, ellos empezaron así. Cuando decidieron apostarle a la educación, cuando decidieron invertir en educación, vinieron cambios sustanciales en estos países. México ya lo decidió, o hasta ahorita en el papel está escrito. ¿Qué es lo que falta? Que cada quien haga lo que corresponde. Que nosotros como trabajadores de la educación asumamos con profesionalismo esta delicada labor de transformar en el conocimiento a los niños, que el gobierno en sus diferentes niveles haga lo que corresponde, invirtiendo lo que marca la UNESCO, que no es lo que en México se invierte, que es el 8% del Producto Interno Bruto. En México estamos abajito del 6%, entonces, ¿qué se necesita? Mayores recursos. Se ha señalado que el mayor gasto que tiene el gobierno son salarios. También hay que señalarlo que, bueno, si es eso, es por la cantidad de maestros que se necesitan aquí en este país. Claro. Pero también el mismo gobierno tiene que ver de qué forma generar recursos para que las escuelas tengan los elementos necesarios para una buena educación, que tengan laboratorios, que todos tengan aulas, que tengan servicios básicos. Hay que señalarlo, en estados como Guerrero y en Oaxaca hay escuelas que no tienen ni electricidad, no tienen sanitarios, y en muchos de los casos las aulas es una techumbre de palma con un pizarrón o habilitada una tabla como pizarrón, y ahí trabajan los maestros, en esos lugares trabajan los maestros. Entonces, mientras estas condiciones de desigualdad que hay en el servicio educativo, nada más señalo, en el servicio educativo en este país no se corrijan, difícilmente llegaremos a esto. Repito, todos y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, entre ellos los padres de familia. Entender que la primera escuela donde esté el niño es la casa, es el hogar. Si desde ahí partimos y tenemos problemas, pues entonces la segunda escuela, por decirlo así, entonces se convierte en una guardería. ¿Por qué? Pues porque el padre delega toda la responsabilidad en el maestro, y de eso no se trata. Cada quien, repito y puntualizo, tiene que hacer lo que le corresponde. Y esto es parte de lo que ha venido planteando el CENTE de manera permanente, el hecho de mejorar la infraestructura física de las instituciones escolares, el incorporar la tecnología de la información y de la comunicación, las TIC a los procesos de aprendizaje, el hecho de la evaluación, como comentaste ya antes. Eso ha sido una propuesta del CENTE, porque en ese sentido el CENTE ha dado muestra de que también le interesa la calidad de la educación y ha impulsado distintos congresos de educación, ha hecho otro tipo de tareas que están encaminadas con ese fin, finalmente de mejorar la calidad de la educación de los mexicanos. Así es, creo que tenemos un buen inicio, repito, este ciclo escolar, como organización sindical lo vemos inédito, lo vemos como el parteaguas de lo que sucedió y lo que aspiramos a tener como servicio educativo, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hará lo que nos corresponde. Y sin duda alguna, profe, hoy más que nunca fortalecer las alianzas entre lo que mucho se ha mencionado, pero que demanda que se fortalezcan entre los gobiernos, las autoridades educativas y los padres de familia, siendo equipo para avanzar más en lo que es la calidad de la educación. Aquí en el estado de Tamaulipas no tengo la menor duda de ello. Creo que ha sido muy claro el señor gobernador, el ingeniero Gildo Torre Cantú, el respaldo que le da al servicio educativo, y con el liderazgo del maestro Rafael Méndez Salas y su aporte en materia educativa, estoy seguro que Tamaulipas será uno de los estados puntales para tener una
la educación que merecen los niños y los jóvenes de este país. Estamos por finalizar, Paco, el tiempo sigue su marcha inexorable y quisiéramos en ese sentido algún último comentario antes de finalizar para nuestros radioescuchas, para los padres de familia, para los maestros, trabajadores de la educación, para el público en general que nos está sintonizando. Bueno, primero que nada, reiterarles mi agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta radiodifusora, decirle a los padres de familia que no tengan la menor duda de que los maestros, los profesionales de la educación aquí en Tamaulipas, estamos en las aulas, estamos atendiendo a sus hijos, les estamos dando lo mejor que tenemos como maestros. A mis compañeros trabajadores de la educación, darles el saludo afectuoso de inicio de ciclo escolar de parte del maestro Juan Díaz de la Torre, del mismo maestro Rafael Méndez como secretario general, que él ya lo hizo, pero reiterarles ello, ¿no? Y decirles que tengan la tranquilidad, que tengan la seguridad de que como organización sindical siempre estaremos en la defensa de sus derechos, que ellos pueden tener la certeza de ello y por ende realizar el mejor de sus desempeños, ¿no? Para que, repito, Tamaulipas sea un estado con una educación de calidad como merecen los niños y los jóvenes de esta entidad. Te agradecemos mucho, Paco, que nos hayas acompañado aquí en La Voz del Maestro. A pesar de, sabemos, tu cargada agenda de trabajo, te has dado espacio para acompañarnos. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Leti Compián, y a ustedes también. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí nos esperamos la próxima semana, 9 en punto, La Voz del Maestro. Muchas gracias. Hasta entonces.